Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí en Wall Street Baller. Hoy os voy a comentar cómo invierte el top 1%, ¿vale? Es algo que nunca lo suelo, bueno, sí que lo suelo hablar, pero con amigos y tal, bueno, mis amigos ya la gran mayoría saben lo que es, pero no lo suelo hablar mucho en público. Y hoy os voy a comentar cuáles son las diferencias, cuáles son las cualidades y qué es lo que hace al top 1% el 1% y a los demás, pues el 99%, ¿vale? En este caso. Entonces, empezamos el vídeo y entramos en ello. Bueno, primero de todo os voy a hablar un poquito de una historia personal mía, ¿vale? ¿Qué es lo que me pasó a mí claro, antes de la enfermedad esta que llegase en 2020 y cómo yo podría haber acabado en el top 1%, pero me arrepiento mucho de una cosa y es no coger deuda, ¿vale? No coger deuda del banco. Esto me arrepiento mucho porque tenía todas las líneas de crédito abiertas, todo completamente con 20 años, con 21 o con 22, pero no aproveché, ¿vale? ¿Por qué? Dos cosas, cualidades también en ellas entran también. Uno de ellos es tener miedo, ¿vale? Tienes que perder el miedo, es lo que yo pienso. Y a veces me pregunto, ¿qué es lo que me paraba en ese momento? Era el miedo, ¿vale? Claro, yo en ese momento tenía mucho miedo de apalancarme o realmente coger 40, 50 mil dólares y, bueno, euros en este caso, y luego no poder pagarlos. Eso ya es un problema también. Pero claro, antes de coger cualquier deuda o antes de ir al top 1%, como digo, tienes que primero saber qué vas a hacer con la deuda, ¿vale? ¿Cómo lo vas a coger? Y luego dónde lo vas a invertir, ¿vale? Tienes que saber en qué industria vas a entrar, ¿vale? Y cómo vas a generar este dinero y cómo lo volverás a pagar, ¿vale? En este caso. Y tenía yo en ese momento dos ideas, ¿vale? Una de ellas era meterme al SPY y hacer straddles y strangles, pero claro, era un momento también un poco volátil por Trump, porque era un hombre un poco impulsivo en ese sentido. Y claro, era muy divertido también ese momento el mercado, pero era muy impulsivo, ¿vale? Pues sobre todo a mí me pilló un poco también la época de los aranceles, de todo este tema me pilló bastante, ¿vale? Entonces era una persona muy impulsiva, Trump. Entonces en esa época sí que me hubiese funcionado, creo que sí, me hubiese funcionado de lujo, incluso meterme en Apple, Amazon y vender calls y puts a saco, ¿vale? Teniendo las acciones y luego ir pagando la deuda o la cuota en este caso. Esa yo tenía una opción. La segunda opción que yo tenía es coger ese dinero y meterme en un inmueble que era más seguro, ¿vale? Y yo estaba mirando inmuebles en ese sentido. Y luego miré uno que valía 100.000. Digo, mira, a lo mejor cojo 30 o 40.000, porque claro, si yo ahora voy al banco, no me lo da, porque claro, me va a pedir entradas y locuras. Cojo este dinero, lo utilizo como entrada, ¿vale? Pillo el piso ese, lo hago Airbnb alguna movida, lo que sea, y luego, claro, seguiré teniendo ese préstamo porque es un préstamo personal lo que yo tendría, ¿no? En este caso, que eso es algo lo que yo no quería. Yo quería un préstamo un poco más diferente, como una hipoteca tal. Pero luego lo que sí que podría haber hecho es ignorar en este sentido, cambiar la garantía, digamos, en vez de mí, pues coger otra deuda encima del piso o del inmueble de lo que yo me hubiese comprado de aquí a un año y luego pagar la personal y mantenerlo dentro de la hipoteca la otra, ¿vale? Porque en aquel momento el tema de los tipos de interés eran muy bajos y ponerme en un plazo fijo, ¿vale? Porque ya sabía que tarde o temprano subirían los tipos. Pero es un poco el miedo de uno lo que tiene que perder, ¿vale? Para llegar al top 1%, porque el top 1% no ha llegado por llegar ahí, es porque se ha arriesgado, ¿vale? Y en ese momento yo no era capaz de digerir esa parte, no era capaz de entender, ¿vale? Que es también una edad muy, muy joven, ¿no? 21, 22. Piensas como, oye, si me endeudo, claro, se me arruina la vida, se me jode toda la vida, ¿sabes? Hasta los 30 o cómo acabaré pagando eso. Pero un poco a veces tienes que pensarlo con mucha cabeza fría, ¿vale? La gente que me conoce sabe que hay, hay momentos que estoy con la cabeza muy, pero muy fría, ¿vale? En ese sentido. Y sí, te tiembla el pulso, pero tienes que hacerlo, ¿vale? Y luego os comentaré la segunda historia de un amigo en ese sentido, qué es lo que le pasó en plena pandemia, ¿vale? Que él casi se acaba arruinando.
¿vale? Y cómo realmente salió de toda la ruina y se acabó montando pisos y de todo tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasó? Que este amigo tiene locales, ¿vale? Tiene un montón de locales y claro, llegó el estado de alarma, pues le cerraron todo, como ya sabemos que se cerró todo aquí. Y claro, él tiene que pagar empleados, alquileres, proveedores, tiene que pagar un montón de movidas, sus hipotecas, de esto, otro, por mucha moratoria, no sé qué, pero tienes que pagar, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo? Claro, aparte de eso, en la cuenta del broker le entró un margin call. Esto es otra movida que le entró el margin call. Al entrarte el margin call, ¿qué pasa? Tienes que poner el dinero, si no te liquidan el portfolio, te liquidan las acciones y todo. Y claro, él lo que hacía es vender opciones encima de esas acciones a saco. Y lo primero de todo que hizo, y su mujer no lo sabe, es coger un préstamo de medio millón de euros o dólares, lo que sea, ¿vale? Coger un préstamo de medio millón. Cogió ese préstamo y puso la casa de garantía, ¿vale? Esto es, hay que, no soy ningún asesor financiero, ¿eh? No lo hagáis esto, ¿vale? Esto os estoy contando una historia de locos. Puso la casa de garantía y lo cogió y lo metió en la bolsa americana y, claro, empezó a comprar acciones, vender opciones, puts, calls, a saco top. Si tenía acciones, pues vendía calls, si no tenía las acciones, vendía puts, sobre todo en acciones que él se quería quedar. Obviamente él ya sabía, pero él ya sabía con estas primas, que él sacaba 20.000, 25.000 a la semana, llegó hasta un punto a sacar 50.000 y ahora saca más, obviamente. Llegó a pagar eh, empleados, llegó a pagar alquileres, llegó a pagar todo gracias al mercado. ¿Por qué? Porque estás expuesto a otra economía que no es la española. Pero esta es una de las historias. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que pasó? Que él lo que hizo es apalancarse y realmente llevarle al 1%. Pero claro, después de eso, después de ganar todo el capital, hasta hoy en día sigue vendiendo tal, lo que hizo es comprar inmuebles. Porque si el día de mañana se tiene que volver a endeudar, no va a poner su casa en garantía, pondrá sus otros inmuebles en garantía. Esto es algo que él aprendió. Y sabes, para llegar al top 1%, a veces son las situaciones en la vida que realmente te hace aprender, ¿no? En este caso lo suyo fue tal que se vaya todos los negocios para abajo, tienes todos los proveedores encima, tienes todo el mundo encima y claro, tienes que salir, porque no te queda otra opción, tienes que como, ¿no? Estás jugando al Monopoly y tienes que sacar un 6, ¿vale? Y no tienes otra opción, tienes que salir, ¿vale? Y esta era un poco la situación. Y luego, claro, así es como él salió y así es como él acabó pagando. Pero las cualidades es saber en la industria que te estás metiendo. Da igual ya que sea, ya no estoy hablando de opciones, de acciones, saber de inmuebles, saber el metro cuadrado cuánto vale tu zona, cuánto vale cada cosa. O sea, es un poco saber en la industria que te metes, cómo te apalancas, ¿vale? Y cómo vas a generar dinero y cuánto dinero vas a generar y si podrás pagarlo todo o no, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Y esta es una de las cualidades, pero sobre todo es el apalancamiento, es lo que te lleva hacia arriba, no es nada más. Y sobre todo, claro, crear empresas que tengan una valorización de, ¿sabes? Alto. Por ejemplo, si tu empresa factura, que yo conozco uno que factura medio millón, pues yo pienso, y él también piensa que su empresa está valorada en 1 millón y medio, ¿vale? O si una persona se compra un inmueble, en este caso, de, por ejemplo, un piso por 150.000 en aquella época, en 2017 y 18 y hoy vale 220, pues es el 50.000 de equity, digamos, de patrimonio que tú ganas en este sentido y puedes ir al banco y coger otro préstamo y luego colocarlo en otros sitios. Pero claro, ahora ya los tipos son altos, ¿vale? Ahora ya es otra historia, pero en cuanto bajen, uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Vale? Estos son momentos de poder estudiar y poder pensar un poco cómo invierte el top 1%. Ya estoy hablando también de, si queréis, os hablo de Warren Buffett. ¿Vale? Por ejemplo, Warren Buffett, la gran mayoría de su capital también viene de la venta de acciones, no viene de invertir. Bueno, sí que viene de invertir, obviamente, retiene las acciones y lo que hace es vender opciones sobre sus acciones o, si quiere quedarse alguna acción, pues vende puts. ¿Vale? Aparte de eso, él tiene una empresa de aseguradoras, de seguros. Tú cuando vendes un seguro, pues lo que haces es, oye, estás asegurando un piso o lo que sea, en el sentido que estás cobrando las primas, ¿vale? Y cuando empiezas a cobrar primas de un montón de sitios, ¿vale?
puede haber por ejemplo, si tú compras primas de 100 sitios, ¿vale? Puede pasar que al mes te puede fallar una, o a lo mejor no te falle ninguna, ¿vale? O al año te fallen 10 sitios, pero de esos 90 lo que tú ganas puedes cubrir los 10, ¿vale? En ese sentido. Es un poco el tema de los seguros, cómo funciona, que algún día ya os explicaré el negocio de los seguros con Data Science, ¿vale? Pero es un poco qué es lo que le diferencia al tema al 1% y a nosotros, ¿vale? Que somos la parte más del 99%. Pero sí que digo es tener el conocimiento cómo hacer esto, ¿vale? Y luego el del fondo, que algunos conocéis, si no has visto el vídeo de los 150 millones, te lo dejaré abajo en la descripción o te lo pondré aquí arriba para que lo puedas ver. Es también lo mismo, ¿no? Es lo que hizo escoger deuda barata, deuda gratis, barata en ese sentido, cogerlo y comprar acciones y vender opciones, ¿vale? Pero eso es, él no es el top 1%, él es el top 0,0001%, ¿vale? No hay que hacer lo que hace él, porque eso es una locura. Pero muchas veces la gente me pregunta, ¿no? Las cualidades un poco que tiene el top 1%, pues os comento. Saber cómo coger deuda, tener al banco como amigo, en ese caso, tener un buen networking en ese sentido para que te vengan las oportunidades tal, ¿vale? A lo mejor te puede venir una oportunidad de negocio, que hay mucha rentabilidad, o algún inmueble, por ejemplo, si yo el día de mañana me quiero comprar un inmueble que vale 200.000 y de entrada tengo que pagar un 20% que son 40.000 y no los tengo 20.000, 25.000, yo sé que puedo llamar a un amigo, le digo, oye, mira, he visto tal piso, tal sitio, me cuadra todo y te unes tal, ponemos 25 cada uno y nos lo hacemos, ¿vale? En ese sentido, tener oportunidades, tener networking, en ese sentido que realmente estén dispuestos a entrar en sitios que hagan falta. Y luego es saber manejar la deuda, saber manejar tipos de interés y saber convertirte en un fondo, ¿vale? Yo conozco negocios, conozco personas que tienen, por ejemplo, tú vas el de los locales, ¿vale? Que como os comenté, se apalancó tal, cogió la deuda. Tú por fuera lo ves que es un local. Es un local, vende tonterías, vende cuatro cosas, tal, pero por dentro el hombre está actuando como un fondo. Toda la facturación que le entra se va en opciones. Todo el dinero que entra se va en la bolsa americana. Todo el dinero que es, toda la facturación se va ahí, ¿vale? Perdona que me estoy liando. Pero toda la facturación, todo el dinero se va allí. Y luego, ¿qué hace? Es vender opciones todo el rato, o vender o tener inmuebles en esa SL y con eso pagar todos los impuestos, todo. Y también, claro, te desgrabas muchas cosas porque todo este dinero se te va en inversiones. Pero bueno, esto ya es un tema de fiscalidad que algún día sí que os voy a hablar como fiscalmente, porque claro, tema fiscal es muy importante para llegar al top 1%, ¿vale? Tienes que entender contabilidad, fiscalidad, deuda y entender tu negocio, cómo funciona y saber sobre la industria y cómo acabarás pagando todo esto, porque claro, la combinación de estas cosas te hará entender cómo vas a pagar tu deuda o cómo vas a salir, ¿vale? Para que, como yo siempre digo, la deuda es como un arma de doble filo. O cortas o te corta, ya está. Y una vez te acabas cortando, vas a sangrar, ¿vale? Y una vez que empieces a sangrar, estarás en un problema enorme, ¿vale? Y eso es lo que tienes que evitar. Entonces, por hoy os cuento esto en ese sentido. Ya más adelante haré algunos vídeos de fiscalidad y tal, cómo realmente montarse, cómo realmente organizarse en ese sentido. Y si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Y si me quieres comentar algo en los comentarios, ya sabes, lo puedes comentar. Y si te gusta mi canal, suscríbete, porque veo muchísima gente que está mirando mis vídeos, pero no se suscribe. Vamos, por Dios. Y, y como ya sabéis, nos vemos en la próxima, chicos. Hasta luego. Digital